Hace un momento cantábamos: viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Estaremos leyendo los versículos 14 y 15. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo cristiano debe tener esperanza de una vida mejor. Digo debe tener, aunque me gustaría decir que todo cristiano tiene esperanza de una vida mejor. Pero he descubierto de que algunos, por una u otra razón, a veces como que el potencial de esa esperanza como que ha menguado y se sienten vacilantes sobre ciertas cosas de la vida. Vamos por eso a estar hablando acerca, este es un mensaje de la serie que venimos hablando sobre renovación espiritual y vamos a hablar de renovación de la esperanza. No deje que mengue la esperanza suya, el interés, el fervor, el entusiasmo en la esperanza que usted ha tenido o tiene en la palabra del Señor. No deje que disminuya. Fortalézcala. Renueve su esperanza en el Señor. En mi país de origen hay una frase que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y no hay razón de perderla. Nosotros no vamos a decir que la esperanza es lo último que se pierde, sino la esperanza es la realización de lo que nosotros tenemos acceso y tenemos derecho. Como decía, las pruebas o luchas a veces reducen el potencial de nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene base, nuestra esperanza tiene fundamento. Leamos en Romanos capítulo 5. Vaya conmigo un momento a Romanos, el capítulo 5. Allí, comenzando en el versículo 1, dice: justificados pues por la fe, ¿qué es lo que tenemos? Paz, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a estar hablando
de la renovación de nuestra esperanza y comenzaremos recordando y reforzando el concepto de la base triple de nuestra esperanza. Nosotros tenemos una base triple de nuestra esperanza. Y podemos pensar en más de tres cosas, pero yo estoy planteando este concepto de la triple base de la esperanza. Nuestra esperanza tiene base primeramente en el amor de Dios. Si no fuera por el amor de Dios, realmente no tendríamos nosotros esperanza. Pero el amor de Dios es la base que resalta más en cuanto a la esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Ahí es. Esa es la esperanza que tenemos. La segunda cosa es que la esperanza es nuestra fe en los méritos de la obra de Cristo. El enemigo muchas veces acecha nuestras vidas y de alguna manera a veces algunos disminuyen en su fervor en cuanto a esa esperanza porque se ponen a pensar en quién son, en los méritos, en las victorias personales y yo sé que tenemos que ser y debemos de esforzarnos y ser victoriosos, pero la esperanza que tenemos no descansa en méritos nuestros, descansa en los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso nosotros debemos de estar firmes, debemos de estar sólidos en nuestra esperanza, porque descansa en el amor de Dios, en los méritos de la obra de Cristo y también en la fidelidad de las promesas de la palabra de Dios. No hay nada que temer, no hay nada que perder, no hay posibilidad ninguna de que no se cumpla nuestra esperanza si usted y yo estamos confiados en el amor de Dios, en los méritos de Jesucristo y en la fidelidad de la palabra de Dios nuestro Señor. Los objetivos de nuestra esperanza, en primer lugar, son alcanzar los beneficios de la gracia de Dios, alcanzar los beneficios de la gracia de Dios. El enemigo trató de anular los beneficios de la gracia de Dios en la vida de Adán y Eva. Y aunque logró ciertos daños que les causó, surgió la gracia de Dios. Y dice en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Nosotros tenemos entonces suficiente razón para descansar tranquilos en la esperanza que tenemos en la gracia de Dios, porque la gracia del Señor va a cumplir su cometido en nuestra vida. Nosotros no tenemos nada que temer en relación a eso. Además, Él nos ayudará en medio de cualquier situación de adversidad que se presente. Vamos al libro de los Salmos, al capítulo 33. Salmo
capítulo 33. Allí vamos a leer 2 versículos, 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Qué esperanza más hermosa tenemos nosotros? No cabe duda que estamos viviendo tiempos difíciles en la historia de la humanidad. Hay estas épocas que se dan de crisis económica, de escasez de trabajo. Pero nosotros tenemos el grande beneficio de contar con la esperanza nuestra depositada en el cuidado de Dios para con nosotros. Por eso resulta doloroso, resulta triste pensar en lo que ocurre hoy en día. Estamos en un tiempo que se supone de tantos adelantos y tantas cosas. ¿Cómo es posible que una mamá tenga la osadía de matar a sus niños y después quitarse la vida ella a sí misma por la crisis económica que hay? Terrible. Falta de una esperanza. Hombres que han asesinado a la esposa y a los hijos y después se han matado. Y no estamos hablando de posibilidades, estamos hablando de realidades que han estado ocurriendo en nuestros días. No podemos negar, no vamos a ignorar de que hay una crisis que se ha prolongado más de lo que al principio se suponía, y los gobiernos están tambaleantes inclusive, pero usted y yo tenemos la esperanza de aquel que dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y en esa esperanza, usted y yo debemos de sostenernos. Lo sorprendente es que hemos tenido la misma situación que algunos que se han asesinado, que algunos que se han matado, que se han quitado la vida. Y han pasado por el mismo puente que nosotros hemos pasado o estamos pasando. La diferencia está: ellos lamentablemente no tienen esperanza en el conocimiento de Dios, en los méritos de Cristo y en el conocimiento de la palabra de Dios, lo cual usted y yo tenemos la bendición, aleluya, de poder desarrollar la esperanza nuestra en el Señor. El Señor no cambia. En los años que tengo de vida, yo estaba el otro día tratando de hacer memoria. Varias veces ha ocurrido que se han dado estas crisis financieras. Yo me acuerdo, yo iba a cumplir 8 años de edad cuando había una crisis en esos días tremenda. Mi papá fue un plantador de iglesias. Él se dedicó a plantar iglesias. Sirvió al Señor 53 años
y plantó 27 iglesias. Y él iba a un lugar, comenzaba en cero, en una esquina, en un patio, en un parque, en cualquier lugar. Él iba y comenzaba allí. Y cuando ya había un grupo que podía aportar para un pastor en un año, entonces él ponía un pastor y se iba y comenzaba en cero en otro lugar. Así es que nos tocó pasar un momento de esos de escasez cuando mi papá estaba levantando una iglesia. Yo me acuerdo un día que mi mamá nos había dicho como a eso de las 10:30, 11 de la mañana, nos había reunido mi mamá y dice: hijitos, hoy no tenemos nada para comer. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias nada más y esperar que Él nos va a proveer. Y oramos. Y si no había ni comida, pues a jugar, vamos a jugar. Nos fuimos al patio a jugar. Como hora y media después, mi papá llegó y dice: a comer, vamos a almorzar. Y salimos corriendo nosotros. Me acuerdo eso tan vívidamente. Llegamos y nos sentamos. Había un plato para cada uno de los 4 hijos y para mi mamá y él. Y había un mango sobre el plato. Y mi papá, con una alegría, con un entusiasmo increíble, dice: bueno, mis hijos, el Señor nos ha dado un mango a cada uno para este día. Vamos a comer. Nos comimos el mango, fuimos y nos lavamos y a jugar otra vez. Yo sé lo que es pasar por necesidades, pero sé lo que es tener un Dios que provee en medio de la escasez. Y así como pasamos ese momento, después vino la abundancia, después vino la provisión y hubo lo suficiente y no teníamos que pasar ningún tipo de necesidad, porque fiel es el que lo prometió. Bendito sea su nombre para siempre. Nuestra esperanza está puesta en el amor de Dios. Nuestra esperanza está puesta en los méritos de Jesucristo y nuestra esperanza está puesta en la fidelidad de la palabra de Dios. Seguimos entonces nosotros, aunque las circunstancias de la vida no sean las más favorables. Hermano, es doloroso saber de cómo alguna gente desesperada, por la falta de dinero, por la falta de recursos y por la falta de esperanza sobre todo, recurren algunos, como ya citamos, a suicidarse, pero otros no. Otros no se atreven a llegar allí, pero salen por allá por la calle y si le pueden arrebatar el reloj, se lo arrebatan a cualquiera. Entran a un banco y causan un asalto. Entran a un negocio y asaltan allí al vendedor, al que atiende. Han estado viendo en las noticias, ¿no es cierto? ¿Cuántos casos? Yo estaba sorprendido y le decía a mi esposa: oye, pero qué cosa, tanta gente. Es gente que no tiene esperanza. Pero usted y yo debemos tener una enorme gratitud al Señor, porque Él en su palabra nos ha prometido. Y por eso nosotros hoy podemos decir con el escritor bíblico: joven fui y he envejecido
y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque el Dios Todopoderoso es Dios que suple nuestras necesidades. Vamos a Filipenses. En esta carta a los Filipenses, capítulo número 4, en el versículo 19 dice lo siguiente: mi Dios, pues, ¿qué dice? Dígalo más fuerte. Suplirá. ¿Qué va a suplir? Todo lo que os falta. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es la respuesta suya y mía si tenemos esperanza en el Señor. Tenemos esperanza en Él. Entonces, uno de los objetivos de nuestra esperanza es alcanzar los beneficios de la gracia de Dios. En segundo lugar, otro de los objetivos de nuestra esperanza es alcanzar los beneficios plenos de la salvación. En cuanto a esto de la salvación, nosotros no debemos conformarnos únicamente al concepto de el perdón de los pecados. Y claro, le damos la bienvenida a la acción de Dios de perdonarnos nuestros pecados. Pero eso no es todo. No importa cuál haya sido la condición de pecado del hombre, de la mujer que busca al Señor. El Señor dice: tus pecados te son perdonados. ¿Han oído la historia del señor que mucho leía la Biblia? Le gustaba leer constantemente. Y de cuando en cuando, mientras estaba leyendo, leía algunas cosas que le gustaba y decía: ¡gloria a Dios! Dice que los nietos se ponían a estarlo escuchando, y había uno más travieso que los demás, y le dice: vas a ver a mi abuelo, le vamos a echar una broma. Y le escondió la Biblia. Cuando el abuelo salió para su habitual lugar de estar sentado y leyendo la escritura, se acercó y dice: mi Biblia. Y buscó por allí. Y el nieto travieso no solo le había escondido la Biblia, lo que le puso fue un libro de geografía. Y entonces el Señor dice: bueno, ya que no está la Biblia, pues podemos a leer acá. Y dice que el muchacho aquel estaba que se moría de risa, que mira la cara del abuelo leyendo geografía. De pronto el muchacho está allí cuando el abuelo dice: ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Y el muchacho se va y dice: ¿qué pasa, abuelo? ¡Gloria a Dios!, dice otra vez. Dice: pero si eso no es la Biblia lo que estás leyendo. Sí, ya sé que no es la Biblia. En mi Biblia dice que el Señor ha tirado mis pecados a lo profundo de la mar. Y aquí dice que el mar en tal lugar tiene más de 2 kilómetros de profundidad. ¡Gloria a Dios!, dijo el abuelo otra vez. ¡Oh, qué esperanza más hermosa es la que usted y yo tenemos! El Señor ha prometido lanzar nuestros pecados a lo profundo de la mar. Nosotros debemos mantener viva esa esperanza.
No se deje coaccionar del diablo, que a veces trata de traer a su memoria, refrescar en su memoria las cosas pasadas, aquellas cosas vergonzosas que usted no se siente bien con ellas, pero que el Señor ya le perdonó. Si el Señor le ha perdonado, mantenga viva la esperanza. El Señor le ha perdonado. Y el perdón de Dios en ese sentido es irrevocable. No es algo de lo cual usted y yo tenemos que preocuparnos. Pero no solamente es el perdón de nuestros pecados. La cosa va más allá. Es que el Señor ha prometido la transformación de nuestra vida. Y esto es un paso mucho más adelante. El perdón de pecados, gloria a Dios. Pero es que ya no tengo que seguir esclavo de esa situación. El Señor ha prometido que el que está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todo, he aquí todo, he aquí todo es hecho nuevo, aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Así es como Dios cumple su palabra, y la esperanza nuestra en Él no es defraudada. En tercer lugar, otro de los objetivos de nuestra esperanza es alcanzar los beneficios de sus promesas eternas. Alcanzar los beneficios de sus promesas eternas. Alcanzar los beneficios de la gracia, alcanzar los beneficios de la salvación plena, alcanzar los beneficios de las promesas de Dios. Una de las promesas de Dios es una promesa que a mí me parece que nosotros necesitamos avivar un poco. Déjeme decírselo a ver si comparte conmigo, y si no, pues si ya está suficientemente avivado eso en su corazón, magnífico. Pero si no, pues habrá que hacerlo. ¿Cuántos saben que Cristo va a volver? ¿Cuánto habla usted de la venida de Cristo, del regreso de Cristo? ¿Cuánto habla de eso a la semana? ¿En cuántos lugares habla de eso? ¿Cuánto le oyen sus hijos mencionar el regreso de Cristo? ¿Cuánto? ¿Cuánto le han oído mencionar eso los vecinos suyos, los amigos suyos? ¿Cuánto? No me conteste porque no estoy esperando respuesta. Es para reflexionar. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos una esperanza ferviente en que Cristo viene pronto, que viene a levantar su iglesia, y nosotros dejamos pasar un día, una semana, un mes, sin hablar de eso en la casa? ¿Cómo? Por eso es que digo que creo que necesitamos reavivar esta esperanza. ¿Qué me dice? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos creen que sí necesitamos? Comencemos ya, comencemos. Dígale a la persona que está ahí al lado suyo: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Él viene, Él viene, aleluya, Él viene, gloria a Dios, Él viene, Él viene, Él viene. Pero ese alboroto que acabamos de hacer, hay que hacerlo en la casa. Y que la familia, mire, algunos de los hijos que a veces no están convertidos, están bien cómodos en la casa sin convertirse, porque no les incomoda a ellos, no hay nada, no se habla nada de eso, solo saben que usted y yo vamos al culto y ya. Pero si usted hablara de que Cristo viene
en la casa todos los días, usted pone a pensar a cualquiera. Decir, oye, ¿será cierto que Cristo va a venir? Porque mi papá o mi mamá viven hablando de eso y no se cansan de hablar de eso. ¿Y qué? Tenemos que avivar esta verdad gloriosa, esta esperanza bendita. Hable de Cristo, de que Él viene, que Él viene, que Él viene. Mantengamos viva la esperanza. El Señor viene en breve. Esta esperanza se debe de reafirmar. Fíjese, hay cosas que nosotros a veces creemos al estilo de Marta y María. A ver si entendemos bien este asunto. Cuando había muerto Lázaro, Jesús no estaba ahí. A los 4 días aparece Jesús caminando tranquilo y le avisan a Marta, ahí viene Jesús. Y cuando sale corriendo a encontrarlo, y lo primero que le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la esperanza de Marta? No estaba esperando resurrección entonces. Y cuando Jesús viene y le dice, Marta, resucitará tu hermano, ella no le contradijo, pero mire la respuesta. Oh, no, yo sé que va a resucitar, pero allá, quién sabe cuándo. Y Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y en eso llega María. Ay, Jesús. Como que se habían aprendido la frasecita esa las dos. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le vuelve a decir el Señor también a ella, tu hermano va a resucitar. Oh, sí, yo sé que resucitará allá en aquel día. Algunos de nosotros tenemos a nuestro Lázaro muerto, sin esperanza de una acción más inmediata. Debemos de reflexionar acerca de esto. Necesitamos reavivar la esperanza. Nosotros vamos a ser arrebatados al reino de los cielos. El otro día estaba yo en una iglesia que me invitaron a hablar sobre el tema del Apocalipsis y fui para darles una conferencia. Y entonces yo encontré que había mucha preocupación en el asunto de querer saber de una cantidad de cosas. Le digo yo, pero ustedes no sé por qué están preocupados queriendo saber de eso. La iglesia se va a ir antes de que esas cosas ocurran. Ustedes no van a estar aquí. ¿Lo creen? ¿Sí? ¿De verdad lo creen? ¿Sí? Le digo yo, pues entonces gócense, porque esas cosas no tienen nada que causar nada de preocupación. La iglesia va a ser levantada por el Señor antes que ocurran las plagas y ocurran las cosas más difíciles que van a ocurrir cuando los juicios de Dios, los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas sean derramados. Antes de eso, la iglesia ya estará en otro lugar. Va a ser tremendo porque la iglesia, yo espero que ustedes no estén aquí después del rapto. Pero aquí, como esto va a quedar, porque esto va a quedar vacío.
¿Cuántos lo creen? ¿De verdad? Esto va a quedar vacío. Pero yo creo que yo no sé quién va a estar aquí de pastor, porque yo no pienso estar. Después del rapto, nada, Señor. Pero aquí va a venir alguien, porque esto se va a llenar, hermano. Esto va a estar lleno, que no va a haber dónde sentar más gente. Y van a estar diciendo, no, que mi tío, que mi papá que era, que mi mamá me decía. Va a ser tarde. Y va a haber salvación después del rapto de la iglesia. Mucha gente va a ser salvada, pero les va a costar el cuello. Les va a costar. Va a ser a precio de un sacrificio que bien lo pueden evitar si se entregan a Cristo hoy y se mantienen fieles al Señor hasta el fin. Esta es la verdad que enseña la Sagrada Escritura. Esa es nuestra esperanza. El Señor vendrá y levantará su iglesia antes de aquellos momentos difíciles. Y en consecuencia, hermano, avivemos la esperanza en nosotros. Fíjese lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a ir a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. ¿De qué estamos hablando hoy? De renovar ¿qué? Nuestra esperanza. Por eso le digo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y vea lo que dice el versículo 18. Por tanto, ¿qué? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que eso produce aliento, ánimo, entusiasmo, que despierta fe, que despierta interés? Vamos a alentarnos los unos a los otros en este momento. Dígale a la persona que está ahí al lado, dígale algo de que Cristo, de que la venida de Cristo, ahí está, Él viene. Dígaselo con fe, dígaselo con esperanza. Eso viene. Yo quisiera ver los hogares cuando en la casa, a la hora de la comida, del almuerzo, de la cena, no importa, a la hora en que la familia está reunida comiendo, suelte el tema del regreso del Señor. Y si tiene hijos y que tiene familiares que no son convertidos, mejor todavía, porque ellos deben de escuchar eso.
porque esa es nuestra esperanza. Nosotros no estamos para quedarnos acá. Nosotros tenemos un lugar de gloria que el Señor tiene preparado para nosotros. Aleluya. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, vaya un momentito conmigo a esta última escritura. Oh, aleluya. En 2 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer desde el 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y qué más? He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y usted hablando de la corona, y hablando de la corona todos los días en la casa, y el hijo y la hija que es incrédulo, que no se ha convertido, va a decir: oye, ¿será cierto que Dios le tiene una corona? Y le va a comenzar a inquietar, y el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en esa mente y en ese corazón para despertar la misma esperanza. Gloria sea el nombre del Señor. Usted y yo debemos renovar la esperanza de Dios en nuestras vidas, relacionado a los beneficios de la gracia, los beneficios de la salvación y los beneficios de las promesas de la palabra de Dios. Con esto voy a terminar. ¿Se acuerdan ustedes que en la Sagrada Escritura menciona de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, al año estaban listos para entrar en la tierra prometida? Y mandaron a unos espías, uno por cada tribu. Eran 12 espías, para que fueran, que vieran la tierra, que trajeran el informe. Y ellos fueron y trajeron el informe. 10 de ellos vinieron diciendo: esa tierra es una tierra terrible. Exagerado. Dice: esos hombres son gigantes, nosotros parecíamos hormiguitas al lado de ellos. Pura exageración. Esa es tierra que traga a sus moradores. Y los otros dos, Josué y Caleb, tratando de cambiar, pero no, 10 contra 2 no se pudo. Entonces no entraron en la tierra prometida. Y eso no le agradó a Dios. Y dijo Dios: no van a entrar. Muy bien. Pues no van a entrar. Y Dios decidió que esa generación no iba a entrar y no entró. Tuvieron que rodear la tierra 39 años más. 40 años estuvieron rodeando la tierra. Llegaban a un lugar y volvían a comenzar y a dar vuelta. Y otra vez, y pasaban por los mismos sitios y volvían a otra vez y llegaban allá y terminaban y volvían a comenzar otra vez hasta que se murieron todos. Excepto 2, los 2 que tuvieron esperanza, Josué y Caleb. Esos 2 tuvieron esperanza. Y usted sabe lo que dice la Escritura, ¿verdad? Acerca de eso. De todas maneras, yo quiero que lo lea conmigo para que se dé cuenta. Vamos al libro de Josué.
capítulo 14. Josué capítulo 14. ¿Lo tiene? Versículo 6 en adelante dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Noticias con esperanza. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, porque yo tenía esperanza. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años. Óigalo bien, hermano. ¿Cuántos años fue? Ese Josué Caleb anduvo dando las vueltas que dieron los otros. Terminaron, volvió a comenzar y anduvo ahí con ellos, porque no había otra cosa. Pero en esos 45 años, el hombre no perdió en su mente y en sus sentimientos lo que Dios le había prometido. Él tenía esperanza clara, él tenía esperanza. Vea lo que dice acá. Versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día de que los anaseos están aquí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Y no le quedó más a Josué. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Mantuvo la esperanza. 45 años dando vuelta con aquellos que no tenían esperanza. Pero para entrar a los 45 años, yo me gozaba leyendo esto y me gozo cada vez que lo leo. ¿Cómo 45 años el hombre aguantó eso? Pero mire, si él estaba solo esperando que entraran, que él mantuvo eso. Hermano mío, la esperanza nuestra no debemos dejar que mengue, que se reduzca, que el potencial de la esperanza baje. No. Debemos de mantener viva, renovar la esperanza nuestra. Pongámonos de pie.